El Semillero Bioplasma de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, organiza la conferencia titulada Las plantas, una lectura desde las ciencias forenses. En este evento contaremos con la participación de Aida Galindo Bonilla, quien nos guiará a través de la fascinante relación entre la botánica y las ciencias forenses. Aida Galindo Bonilla, bióloga con maestría en biología, ambas titulaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es la editora general de Antistio, la revista científica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Formó parte del equipo que instauró el primer laboratorio en genética forense del país en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que sentaron las bases para el desarrollo de este campo en Colombia. Posteriormente, diseñó e implementó el Laboratorio de Botánica Forense en la misma entidad, demostrando su utilidad en el apoyo a la Administración de Justicia por muchos años. Ha desarrollado proyectos de investigación y enseñado a diferentes actores del sistema de justicia. Ha asesorado a entidades nacionales y extranjeras en biología forense y a numerosos investigadores en sus proyectos científicos. De manera alterna, explora diversas formas de la expresión artística para comunicar su percepción desde la biología y el arte. Bueno, yo he titulado esta conversación con ustedes Las plantas, una lectura desde las ciencias forenses. En biología, esta es una de las aplicaciones supremamente interesantes de nuestro campo y, y creo que el problema principal que se enfrenta en el campo forense desde la biología es la identificación biológica de especies o individuos como apoyo a la administración de justicia. Tenemos una gran variedad de aplicaciones que desde la biología se pueden hacer encaminadas a un fin muy claro que es el apoyo científico a la administración de justicia, que es el tema en el que como profesional pues me he desarrollado desde los principios de mi carrera y que ha sido supremamente satisfactorio, porque esto es una invitación principalmente, lo que me motiva a compartir con ustedes más que otra cosa es hacerles una invitación a explorar este campo que tiene muchísimo terreno desconocido todavía, muchísimo por explorar, mucho hemos avanzado, por supuesto, en el instituto y en el mundo. Nuestro instituto tiene ya 100 años, 110 años de existir. Y en el mundo, pues la botánica forense no es un tema desconocido. No es tan famoso como la genética o como la química o como la medicina, pero sí que es bastante promisorio y en nuestro país ustedes van a ver que tiene unas particularidades bien interesantes que cada cosa de las que yo les hable casi que es una línea de investigación. Por supuesto que estamos abordando en botánica forense un reino completo. Y en zoología es más conocida la entomología forense, pero estamos hablando de dos reinos de la biología forense que tienen un campo, como les digo, muy promisorio. Voy a exponer el tema y vamos a dejar, si les parece bien, Daniela, profesor, un tiempito para preguntas antes de las 10. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Antes de Perfecto. Perfecto, claro. Bueno, entonces es muy importante que tengamos en cuenta que en el campo forense, para poder cumplir con ese objetivo, que es el apoyo a la administración de justicia en la identificación, desde la identificación, y ya vamos a ver por qué, es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de un concepto de la criminalística que es el estudio de la escena de los hechos. ¿Y qué es la escena de los hechos? Es un lugar, un lugar específico donde se dan unos sucesos. Esos sucesos son de tales características que después de cometidos, en este caso, después de que se dan esos hechos, es necesario que el aparato de justicia entre a evaluar qué sucedió, porque generalmente tiene que ver con alguna ruptura con la ley, por lo tanto se requiere que se aplique justicia.
He dicho que es un espacio, entonces está sujeto a dos dimensiones, a la dimensión espacial y a la dimensión temporal, porque son unos hechos que se dan en un lugar particular por personas en particular y bajo unas circunstancias especiales. Entonces, lo que estamos viendo en este cuadro que ilustra algo que sucedió, ya les está diciendo, algo pasó aquí y como biólogos tenemos una mirada bien interesante de las cosas, pero también es oportuno contarles que es una mirada que hacen muchas otras disciplinas. Cada disciplina tiene una lectura diferente de lo que nosotros estamos viendo. Si le preguntamos a un médico, él va a preocuparse por esta persona, está allí caída, algo le pasó, si está fallecida, de que murió, cuándo murió, bajo qué circunstancias y todos esos elementos, otros profesionales como el abogado va a hacer otra lectura, un ingeniero de sistemas otra y así sucesivamente. Ha sido muy grato poder trabajar de manera interdisciplinaria desde el campo de conocimiento nuestro, hablar con el antropólogo, con el químico, con el médico, sí que es enriquecedor y hacia dónde va dirigido a que esto, como decía yo, que es la escena de los hechos que está constituida en esa dimensión espacial por unas personas en un entorno particular y no fuera de él, y en un momento de tiempo específico, hay que hacer una lectura cuando se suceden los hechos y ya han pasado. Lo siguiente es saber qué pasó. Y ese qué pasó evoca un evento ahora histórico que debe ser leído a través de lo que nosotros llamamos evidencias. Entonces, esa lectura se hace porque hay un principio en la criminalística en la criminología, perdón, que habla de lo que sucede entre las personas y bueno, entre ellas y con el entorno en el que están. Y se está dando todo el tiempo una transferencia. El mundo local dijo que eso correspondía a lo que se llama la transferencia entre las personas, transferencia de materiales entre las personas y con el entorno. Entonces, cuando nosotros vamos al aula de clase, por ejemplo, y llega un profesor nuevo, supongamos que fuera yo, pues antes de que yo entrara a esa clase en la que no soy conocida, pues había una disposición de los elementos particular, ¿cierto? En el momento en que se va a dar la clase, que entra el profesor, trae otros elementos y hay unas interacciones desde ese momento diferentes al antes y ahora en el después. Todo eso hace que los investigadores judiciales, la policía, entren a evaluar esa escena. Y esa evaluación requiere dejar todo intacto, como estaba allí, antes de hacer cualquier cosa que signifique voy a tomar esta evidencia. Ellos deben analizar qué sucedió, observar y a través de sus procedimientos específicos, que tienen unos protocolos para cada cosa, fijan la información, es decir, que toman fotografías, videos, el dibujo sigue siendo muy importante, eh, y así fijan todo lo que sucedió antes de que ellos entren también a afectar lo que ahora es una escena de los hechos. En ese proceso nos encontramos con lo que aquí ustedes pueden ver otra cosa, ¿no? Podemos ver este escenario y como biólogos ustedes ven un ambiente muy diferente al que encontramos acá. ¿Y aquí qué pasó? Pues que ya está la autoridad evaluando qué es lo que sucedió allí. Vemos un croquis de una persona. Ah, bueno, aquí alguien murió, hay una manchita de sangre. ¿Se alcanza a ver mi cursor? Sí, señora. Bien, aquí hay una mancha de sangre. ¿Qué más vemos acá? Están viendo unas huellas, están viendo unas cosas rotas. Aquí ya tenemos como una lista de las cosas que habían y que nos pueden ayudar a, ¿qué cosa? A leer qué fue lo que sucedió en esta escena. Y muchas disciplinas hacen esa lectura. ¿Qué fue importante para nuestro país? Invitar a nuestro sistema judicial, o qué es importante hasta el día de hoy, más bien, para nuestra lectura de las escenas, invitar a que ahora hagamos una lectura novedosa sobre el material vegetal. No porque no se hubiera hecho, siempre se han hecho consultas desde los abogados
fiscales o desde la policía, desde los jueces, siempre han estado haciendo preguntas, por ejemplo, a las universidades, oiga, dígame, esta planta, ¿qué cosa es? Ahora, desde el trabajo de la biología forense, en este caso la botánica forense, lo que hacemos es que como forenses también hacemos una lectura sobre la escena y podemos aportar mucha más información de la que es evidente. Entonces, en esa lectura podemos concluir que tenemos lo que nosotros llamamos en el contexto forense, evidencia física y lo que se constituye en un elemento materia de prueba. ¿Qué es un elemento materia de prueba? Pues es la unidad fundamental de información del proceso penal. Es un vínculo potencial entre el crimen y su autor, entre el criminal y la víctima o de estos dos con el escenario primario del delito. Entonces allí hay varios elementos que Ricardo Mora y Dolores Sánchez nos contaron en 2007 en un libro que escribieron sobre estos temas. Cómo hay una escena. La escena de los hechos, como les decía, son las personas. ¿Por qué? Porque sobre ese cuerpo que está allí se ha fallecido de una persona que ha sido agredida y tiene lesiones en su cuerpo. El cuerpo es una escena de los hechos, donde se suceden esos actos agresivos que pueden llevar a la muerte o que se suceden en un robo o diferentes circunstancias que requieren de la administración de justicia. Entonces, esto que está aquí escrito lo vamos a ver en ejemplos. Sencillamente no voy a entrar en detalles ni taxonómicos ni muy profundamente botánicos, porque pues de eso ustedes son muy conocedores. Lo que vamos a ver es cómo ese conocimiento que nosotros tenemos de la biología aporta a este campo en particular. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, a través de un elemento de materia de prueba podemos vincular a dos personas con una escena de los hechos, en uno de los casos. Y para resaltar como que es bueno tener un esquema de qué son los elementos materia de prueba. Podemos tener un universo muy grande que podríamos dividir. A nosotros nos encanta clasificar y es supremamente útil. Aquí podemos clasificarlos entre no biológicos y biológicos. ¿Cuáles serían los no biológicos? Material audiovisual, fragmentos de pintura, la fracción orgánica del suelo, que es el que se encarga, por ejemplo, la geología forense, los fragmentos de pintura en un accidente de tránsito, los estudian los químicos en un campo que se llama evidencia traza, en el que hay bastantes cosas bien interesantes también. El material audiovisual, sea de colecciones, recolecciones que hagan sobre cámaras, grabaciones, bueno, todo lo que ustedes ven en medios, de eso se encargan los profesionales expertos en ese campo, que son varios, los realizadores de cine y televisión, los fonoaudiólogos, los lingüistas, bueno, diferentes cosas. Y en lo que nos interesa, que son los elementos materia de prueba de origen biológico, tenemos, por supuesto, animales y vegetales. Podríamos tener muchas otras cosas, pero permítanme hacer la división de esos dos grandes grupos. En cuanto a material animal, pueden ser pues seres humanos, que es como el campo de más necesidad, pues por la demanda de servicios, es decir, lo que más se investiga es de qué mueren las personas, por qué son agredidas, entre otras cosas. Y son temas súper interesantes de analizar. Si tenemos tiempo, pues vamos a revisar por qué pasa eso, ¿no? Pero bueno, entonces, mm, volviendo a la clasificación de los elementos materia de prueba, tenemos elementos materia de prueba animales y vegetales. Dentro de los animales pueden ser tejidos o células de animales. Pueden ser, bueno, de animales o de la especie humana específicamente, por las razones que ya dije. Y también incluía aquí a organismos unicelulares en general, eh, que sean clasificados dentro del reino animal. Por supuesto que en el reino vegetal también, junto con hojas, flores, semillas, polen. En la literatura reciente ya los han clasificado como elementos macroscópicos y elementos microscópicos, macrorestos y microrestos.
Y en caso de animales, por ejemplo, los fluidos biológicos que en genética tenemos que estudiar en casos de delito sexual o de identificación de personas, estudiamos manchas de sangre, residuos de diferentes fluidos biológicos como saliva, semen, sudor, saliva, ya dije, en contextos de agresión en diferentes tipos de delito. Y como nuestro objetivo hoy es concentrarnos en el material que en la evidencia física o lo que se llama material vegetal, pues vamos a hablar entonces de ese tema. La botánica forense es análisis de elementos materia de prueba de origen vegetal. ¿Por qué se llaman elementos materia de prueba? Pues entonces ya empezamos a adentrarnos en el campo forense y a conocer otros lenguajes diferentes. Ya nosotros que hacemos un estudio desde la botánica forense o desde la genética, somos testigos expertos. Cualquier ciudadano colombiano puede ser testigo experto en una profesión, arte u oficio y puede serlo cuando la autoridad así lo requiere. Si hay alguien que sabe, por ejemplo, hacer instrumentos de madera, pues va a donde ese luthier y le pregunta a él específicamente alguna cosa que le ayuda a esa autoridad fiscal, defensoría, juez, a entender qué fue lo que sucedió, cómo reconstruir esos hechos que ahora son históricos para traerlos a la luz y poder reconstruir en lo que se llama su hipótesis del caso, cuál es la teoría, cuál es el planteamiento de lo que pudo haber sucedido para establecer entonces su posición como fiscal o como defensor o como juez, que es quien imparte justicia, valga la redundancia, en un caso particular. Entonces, al respecto, podemos ver que en esta experiencia de 10 años, de lo que ya les contaré más adelante, bueno, un poco más de 10 años, en botánica forense, se encontraron varios tipos de casos. Por ejemplo, en plantas que están asociadas a la escena de los hechos. En casos de delito sexual, ¿qué es un delito sexual? Tiene que ver con las agresiones de tipo sexual a las personas, ya sean personas adultas o menores de edad, sean hombres o mujeres, o en este tipo de contextos. Este caso se refería a la agresión sobre un menor de edad que además de ser menor de edad tenía incapacidad de resistir porque tenía una condición de dificultad cognitiva. Y cuando se hace, ¿quién es el primer profesional que atiende a una víctima de delito sexual? El médico en clínica forense. Y el médico se encarga de examinarlo, de hacerle preguntas, de evaluar sus vestidos. Entonces, con esas preguntas a las víctimas y a los sospechosos del delito, son sospechosos las personas que potencialmente puedan tener un vínculo con esa escena de los hechos, con ese hecho que haya sucedido. Y justamente se hacen estos estudios judiciales para poder establecer si ese sospechoso va a ser o no acusado de un delito partiendo de un principio fundamental que es el principio de inocencia. Así que entonces, en clínica, la médica, en este caso, entrevista al menor de edad, le pregunta qué sucede, hace sus anotaciones y cuando examina el área genital de la víctima, le hace un examen de todo el cuerpo, de estas cosas, pues hablan mucho mejor los médicos de este trabajo tan complejo que ellos hacen y lo que hace ella es encontrar en el área genital de este menor unos fragmentos muy pequeñitos de más o menos 5 milímetros de longitud, unos cilindros pegajosos. Y ella dice, esto debe ser alguna cosa vegetal, una semilla o algún palito o alguna cosa que se requiere, que le causó curiosidad. Cuando evalúa al sospechoso, las prendas del sospechoso tenían en las botas de los pantalones unas estructuras similares
y ella muy juiciosamente hace un trabajo que pareciera sencillo, de hecho es sencillo, pero que requiere meticulosidad, requiere cuidado, que es que de esas escenas de los hechos, voy a devolverme un poquito para que las podamos ver, de un espacio donde se está analizando a las personas y al lugar, se requiere tener el cuidado de que se recolecte apropiadamente para que cuando llega a las diferentes áreas forenses y cuando llega finalmente a la corte a ser sustentado, nosotros podamos tener la certeza de que lo que se encontró aquí en este espacio es lo que yo tengo en el laboratorio y lo que luego voy a sustentar ante un estrado judicial. Entonces ahí ustedes se van enterando cómo es el trabajo y cómo es la rutina y la relevancia del trabajo que se realiza. La relevancia en términos de responsabilidad del trabajo pericial. Volviendo a nuestro caso, encuentran las botas de los pantalones lo mismo y lo que digo es que embala, que es empacar apropiadamente una evidencia, como empacaríamos nosotros nuestras muestras biológicas, ¿cierto? Que colectamos en campo. Deben estar marcadas, porque si no están marcadas con la fecha, con el lugar y los demás datos relevantes, esta muestra no sirve para nada. Y además de eso deben estar separadas. No sabemos si se necesitan estudios químicos o genéticos u otro tipo de estudios además del que se realiza para nuestro campo. Entonces, la médica sabe eso y envía bien embaladas las muestras colectadas en las ropas del sospechoso, las muestras colectadas en el área genital de la víctima y las envía a botánica forense. Finalmente allí encontramos que corresponden a una plumbaginácea, a Plumbagos candens, y son los cálices de estas plantas que, como saben ustedes, son pegajosos porque cuando la planta madura, para dispersar las semillas que allí se gestan, pues debe tener este mecanismo específico de dispersión. Y qué curioso que encontraran la misma planta en la víctima que decía que los hechos habían sucedido en un lote baldío, en una región específica del país, y el sospechoso decía que nunca jamás en la vida él había estado allí. Ese hallazgo que podría llegar, que en este caso llegamos a nivel de especie, es valiosísimo porque permite cumplir con ese requisito que mencionábamos arriba, que Dolores Sánchez y Ricardo Mora describieron cómo eran las evidencias. Y una evidencia como esta, en este caso, por primera vez en nuestro país, permitió relacionar a través de ese material botánico una víctima con el sospechoso y a los dos con el lugar de los hechos. ¿Qué hay detrás del nombre científico que nos causa a nosotros fascinación? Esa determinación taxonómica ahora no nos sirve solamente con fines ecológicos o paleobotánicos o muchos otros fines que en biología tenemos. En el contexto forense, como todos sabemos, el nombre científico nos está hablando de una única planta en el planeta. Y permítanme recordar estas cosas que son obvias para nosotros, pero que para los abogados ha sido una labor muy importante contarles que los nombres comunes no son relevantes en el contexto judicial, porque cuando yo debo sustentar como testigo experto que esto es una planta de tal o cuales características, debo referirme al nombre científico. Y en la legislación debemos referirnos a los nombres científicos de las plantas. Porque como todos sabemos, un nombre vulgar puede corresponder el mismo nombre a diferentes plantas o diferentes nombres vulgares pueden significar una sola planta taxonómicamente aceptada o una misma especie. Eso por un lado, es importante tenerlo claro. Detrás del nombre pues tenemos una riqueza de información que nos permite georreferenciar. Cuando georreferenciamos entonces podemos estar hablando de movimientos de cuerpos de personas fallecidas que fueron llevados de un sitio a otro. Y vamos a ver un ejemplo que nos puede ilustrar el tema.
Podemos estar hablando de que crece la planta en tal altitud, si es endémica, si es cosmopolita, nos va a decir cosas diferentes de lo que las personas tienen adherido a su cuerpo. Imagínense ustedes un caso donde hay un secuestro, una persona desaparece, es secuestrada y es llevada por diferentes sitios del país. Entonces, el tener esa información botánica nos puede estar georreferenciando personas, entre otras cosas. Por eso el nombre científico es tan importante y en mi opinión, la definición de biología forense o el objetivo de la biología forense se circunscribe muy necesariamente a esa identificación taxonómica. En este caso, en la experiencia que yo he tenido, no es indispensable que lleguemos hasta la especie y en el caso vegetal hasta las variedades agronómicas o taxonómicas, no siempre es necesario. Uno de los primeros casos en los que se me consultó desde el área justamente de evidencia traza tenía que ver con determinar desde la balística y desde la evidencia traza asuntos relacionados con un proyectil que fue disparado. Estaban evaluando trayectorias y estaban evaluando diferentes cosas. En ese proyectil de bala, lo que se tenía era una pequeña fibra adherida y eso es lo que estudiaba el químico. Y el químico me decía, oye, ¿esto será vegetal o será animal? Por supuesto que desde la química en sus estudios se podía establecer si había presencia o ausencia de clorofila, pero también desde la botánica y no necesariamente desde la genética, sino desde lo que yo he visto en este tiempo de experiencia, es que el desarrollar métodos de la microscopía, de la histología, son supremamente importantes. Y eso fue lo que hice en ese momento. Entonces, desde la microscopía, ay, oye, sí, esto es material vegetal y por supuesto que él lo confirma después con determinación de presencia de clorofila, pero digamos que había unos tecnicismos allí que le impedían estar seguro y además reportarlo. Entonces, en la botánica, en diálogo con las otras disciplinas, sí que trae información relevante, aún decidir si esto pertenece o no al reino vegetal. Eh, Otro caso interesante tiene que ver con la ingesta de plantas tóxicas relacionado con el fallecimiento de personas. En este caso, una persona fallecida en su casa, en un ambiente de una casa pequeña, donde hay apenas habitación, sala y cocina. Entonces la persona está sobre su cama, fallecida, y en la cocina había una olla, había muchas cosas. Y en varias ocasiones se atendieron casos donde había una evaluación de qué hay en la cocina. Entonces, es interesante cómo la evidencia vegetal es muy diferente a lo que nosotros como desde la biología en las salidas a campo vemos, ¿no? Nosotros vamos, si estamos en una salida de campo de las prácticas de la carrera, pues sabemos a qué vamos. Ah, entonces el profesor nos lleva a mirar la familia, las diferentes familias, y pues es rico ir y determinarlas y tomamos todas las muestras que queremos y si necesitamos ir otra vez cuando la planta esté florecida, listo, voy en tal época. En el campo forense no, te llega, te llega al laboratorio, al área, un fragmento de alguna cosa y hay que decidir desde esto si es una planta o no lo es en adelante. En este caso, lo que hicieron fue pues, establecer su teoría del caso. ¿Qué le pasó a este señor? Él murió ahí porque falleció por causas naturales o causas no naturales, que serían causas violentas. Murió por voluntad propia o fue un homicidio. Entonces, en cada una de estas cosas hay preguntas desde la medicina y desde el derecho supremamente interesantes que nosotros podemos ayudar a contestar. Eso en los casos relacionados con las personas. En los casos relacionados con otras circunstancias, pues como vamos a ver directamente, el botánico es quien atiende de primera mano la respuesta a esa autoridad. En este caso, sobre una persona fallecida, teníamos varias circunstancias y cada uno de estos casos que les menciono, como les digo,
significan proyectos de investigación porque hay muchas cosas por contestar. ¿Y cómo se contestan? Pues a través de investigaciones científicas que se puedan realizar para tener ya las respuestas disponibles. En este caso, vuelvo al tema específico. Había en la cocina una olla con agua y una sopa ahí hirviendo, más que una sopa, una infusión. Y la persona en la cama con un vasito con un líquido. Entonces, ¿de qué muere esta persona? Eso lo envían a toxicología, donde también hay químicos especializados en temas toxicológicos. Y tiene que ver entonces con plantas tóxicas en este caso, porque en esa cocción encontramos que la planta que estaba allí era Conium maculatum de la familia Piaceae, que comúnmente se conoce como cicuta, que es una planta altamente tóxica. Y lo interesante, lo que pienso que podría aportarles a ustedes desde lo interesante para la biología, es que el químico, o la química en este caso, no podía determinar la presencia de coniina porque no es una pregunta, o no era para ese momento una pregunta común a su laboratorio. Recuerden que en el campo forense las preguntas se contestan súper estrictamente desde unos protocolos de trabajo que tenemos, de cosas que ya tenemos, o procedimientos más bien que ya tenemos estandarizados para poder responder de la manera más asertiva posible. En el 90% de los casos. Hay un 10% o menos de los casos en donde la pregunta es nueva y la pregunta puede venir de la autoridad o del mismo biólogo que está analizando la escena y dice, bueno, aquí se podría hacer una cosa nueva. ¿Qué cosas nuevas se podrían, además de la determinación taxonómica que hice en ese momento, viendo que en esa cocción la planta, pues se imaginarán cómo está después de hervida, de estar allí, ya no la tenemos fresca como en campo, ya no la tenemos disponible, cuidadosamente preservada como en el herbario, sino que es una sopa vuelta a pedacitos y que tenemos que analizar allí de qué me puedo valer, qué caracteres taxonómicos podrían ayudarme a resolver esta pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué mata es esa? ¿Qué mata es esa? Entonces, clasificación hasta dónde puedo llegar en la escala jerárquica y con esa información, ¿qué cosas puedo contestar? Esa es la destreza que requiere leer esa escena de los hechos desde lo que nosotros hacemos. Mm, Hay otros estudios, por supuesto, he querido traer también algunos temas que han desarrollado fuera. Al principio, cuando empezamos en 2003 este trabajo, muy apoyado por el profesor José Luis Fernández Alonso, en ese momento de la Universidad Nacional de Colombia y quien dirigió mi tesis de maestría, que ahora está en el Real Jardín Botánico de Madrid. Mm, Y para ese entonces no teníamos mucha información, no había muchos trabajando en botánica forense en sentido estricto, donde se publicara mucha cosa, era muy escaso. Así que hoy tenemos una ventaja y es que tenemos una riqueza de información de muchos otros que han venido trabajando afortunadamente, cosa que me alegra mucho y por eso muestro casos como este. Curiosos porque en este caso, si ustedes, toda la información que quieran, por supuesto, al final les dejo mi correo y podemos seguir dialogando, como decía el profesor José. Em, en este caso, desde de la anatomía de plantas, se hace un estudio de la corteza de los árboles cuando analizan a un individuo que encuentran fallecido en un bosque en el norte de Italia y está ya tirado. Y el médico, por supuesto, que hace la lectura del cuerpo y encuentra unas escoriaciones, unas raspaduras en las muñecas, en el antebrazo, en la región ventral del antebrazo y en donde más, bueno, básicamente esa zona. Y está tirado en el piso. Un testigo aparece después diciendo que esta persona, que él hizo parte de esos que estaban ahí,
y que a la persona la amarraron esposada a un árbol y bueno, relata lo que sucede y cómo muere esta persona, todos ellos como relacionados con asuntos de mafia. Entonces, este era el hijo de un cabecilla de la mafia y le encuentran en ese análisis que hace el médico forense, lo que ven allí en el círculo que está mostrando un puntico, le encuentran unas espículas que pues el médico forense lo que hace es colectarlas cuidadosamente. Ustedes siempre ven testigos métricos, este es el antebrazo de la persona, aquí hay muchos elementos que el médico evalúa y que son muy interesantes. Para identificar a una persona, por ejemplo, los tatuajes son fundamentales porque son elementos diagnósticos para ellos para llegar a lo que se llama una identidad fehaciente en muchos casos. Miran si en el interior del cuerpo hay prótesis, han habido fracturas, cosas que permitan individualizar las personas y llegar a la identificación de un ser humano. Por supuesto que muchas disciplinas paréntesis intervienen en ello, antropología, odontología, patología y finalmente, cuando se requiere, genética forense. Lo que encontraron fueron fragmenticos más o menos así de grandes de esas cortezas y hacen un ejercicio muy juicioso que pues los invito a leer porque es un análisis detallado que hacen unos cortes y lectura al estereomicroscopio de esa disposición de los vasos, de los diferentes elementos y las capas de esa cortecita que a veces riñe con los estudios de botánica clásica, porque digamos que no es el objetivo de la botánica clásica, pero en este caso querían saber si el testimonio de este señor que decía que había estado allí, que las cosas sucedieron así, 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 eran ciertas. Para abogado era muy importante saber si la persona sí había sido esposada a un árbol, como él decía, y en ese sitio, entonces, donde encontraron el cuerpo, puede ser que no hubiera sido el sitio, el lugar primario, haber muerto en otro sitio y ser trasladado aquí, replantea las hipótesis y las hipótesis se van armando pues por parte de los abogados con todos los elementos, en este caso la fiscalía, con todos los elementos que tienen, no solamente la evidencia biológica o las evidencias vegetales, sino todo el universo que les mostré en ese esquema del material probatorio. Entonces, lo que hacen es estudiar ¿qué plantas van a estudiar? ¿El reino vegetal? No es necesario. Estudian lo que está circunscrito a la región geográfica, ya no nuestras regiones desde la biología, sino a la que compete a donde se sucedieron los hechos. Entonces, haciendo una circunscripción, establecen un área y deciden que hacen un muestreo de las plantas que tengan pues crecimiento secundario en esa zona, hacen un muestreo y una comparación con todos los árboles que hubieran allí, a ver cuál de esas especies correspondía a las de este elemento material de prueba. Y finalmente llegan a una conclusión, establecen que probablemente son unas especies de juglans y así contestan su caso. Lo que yo tuve disponible es, pues que fue muy chévere poder leer no solamente el artículo publicado, sino leer los borradores que están disponibles en donde los pares les hacen una serie de cuestionamientos, obviamente, para poder publicar y que son súper interesantes y dejan ver mucho de lo que ellos hicieron y de cómo esas discusiones desde la botánica clásica y la botánica forense tienen objetivos muy diferentes. Entonces, dependiendo de lo que nosotros como biólogos tengamos como objetivo analizar mientras lo sustentemos desde el punto de vista académico de manera robusta, pues, y sea sujeto a esa discusión académica, pues son desarrollos muy interesantes alternos que uno no se imaginaría eh, desde lo que aprendemos en la universidad a lo que ya vemos en la práctica. Hay plantas asociadas también a otros elementos materia de prueba.
asociadas, por ejemplo, a esto. ¿Ustedes qué están viendo allí? ¿Quién se anima a contarme qué están viendo? No importa, láncense a decir cualquier cosa, que cualquier cosa, cualquier comentario es bienvenido. ¿Qué están viendo allí? Parece una vértebra. Es una vértebra, ¿cierto? ¿De qué será? Lo primero que nos preguntamos como buenos biólogos es eso de qué será. ¿Cómo sería, quien quiere especular, explorar un poco, cuál sería la forma en que pensamos, bueno, llegas a una vértebra, ¿no? Por unas condiciones que tiene ese material. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? En el chat dicen, ¿es humana? Perfecto. Es la siguiente pregunta, ¿cierto? Sobre todo en el contexto forense. Si esto fuera de otro mamífero, será de mamífero, bueno, fijo un cordado, ¿no? Un vertebrado. Y eso excluye un montón de cosas. Si es un vertebrado, entonces seguimos por las diferentes jerarquías a ver a qué corresponde. La pregunta más natural en este entorno y sobre todo si les he dicho que el principal foco de atención, pues obviamente por el desarrollo del campo forense en nuestro país sería, ¿esto es humano o no es humano? ¿Quién contesta esas preguntas? Lo siguiente que vemos allí, bueno, estamos viendo una vértebra y una cosa que estorba, que es una cuerda, una fibra allí. Y en la siguiente imagen que estamos viendo, otra vértebra, ¿cierto? Pero que tiene encima. Cuéntenme qué opinan, qué se les ocurre que está pasando allí. Dicen si ha crecido musgo sobre la vértebra. Musgo, de una piensas en musgo. Y si uno piensa en musgo, ¿en qué ambiente se está pensando? Para nosotros es súper fácil, ¿cierto? Definitivamente no es el desierto del Sahara. ¿De acuerdo? Sí, te estoy Estamos, diciendo briófitos. O sea, exactamente. Seguramente acá hay expertos en briófitos, así que este caso les va a gustar. Y bueno, en general a mí me causan mucho gusto. Era una de las cosas a las que me quería dedicar y que finalmente, ya como a mitad de carrera y finalmente pues no se dio trabajar por allí, pero son súper interesantes. ¿Qué hace un musgo creciendo en una vértebra? ¿Alguno de ustedes, si quieren solo levantar la mano, alguien trabaja en musgos? Yo no sé si puedo ver o no puedo ver. Daniela, de pronto tú me ayudas porque como tengo solo la presentación, tal vez no puedo ver lo que sucede ni en el chat ni en el resto de cositas. Para hacer una prueba, por favor, den una manito arriba si me están oyendo, viendo, oyendo todo completo. Simplemente para ver si yo estoy viendo todo. No, no puedo ver. Estoy escuchando, pero no veo. Así que si Daniela me sí, quiere hay varias escribir. personas que alzaron la mano cuando realizaste la pregunta de los briófitos y sí, todos te escuchan Ok, correctamente. perfecto. Resulta que esto significa, en el contexto forense, este cuerpo está, en este momento de la foto, en un ambiente húmedo, en un ambiente bajo las condiciones que requiere un briófito para crecer. Y eso nos lleva a otro caso en el que analicé unas prendas, un cuerpo lo que llamamos análisis de intervalo post-mortem, lo que yo llamé relojes paralelos. El intervalo post-mortem es lo que corresponde a ese momento de tiempo entre que la persona fallece y la encuentra la autoridad. Ese intervalo de tiempo es súper, súper importante en el esclarecer los hechos por los que una persona muere, es decir, la causa y la manera en que una persona fallece. Y eso le permite a la autoridad saber de qué murió la persona y si murió por voluntad propia en el caso del suicidio o si fue un homicidio. En este caso,
tenemos una escena en la que se encuentra, a esa escena yo fui un perito en el país, peritos somos los expertos, y discúlpenme que hable de experto, pero es un término técnico, no sin ninguna pretensión, sino la persona que llama a la autoridad porque tiene unas características formales que le habilitan para poder hablar respecto a un campo específico. Y los que somos funcionarios del instituto y de otras entidades del país que apoyan a la administración de justicia, técnicamente se llaman peritos expertos. Y no es una pretensión, discúlpenme si suena a pretensión. Bueno, entonces, en este caso, los peritos, los expertos en el campo forense, no van normalmente en nuestro país a la escena de los hechos como nosotros vemos en las películas. Eh, Nosotros estamos impedidos para ir a la escena a menos que la autoridad lo solicite y nos faculte para ello. Cuando nos facultan, pasa como en este caso, que tuve la oportunidad de ver desde la labor de campo lo que estaba sucediendo. ¿Qué se encontró allí? Un cadáver vestido con un proceso de descomposición irregular. ¿Qué significa en términos de la medicina forense la descomposición irregular? Un problema muy complejo. El cuerpo o los cuerpos, tanto de plantas como de animales y personas, em, al fallecer se suceden una serie de campos en ese proceso de descomposición, tanto del cuerpo mismo como del entorno. Y hay todo un proceso que es bastante bien estudiado en patología forense, en medicina forense, que habla de ese proceso de descomposición. Y se suceden unas etapas muy claras que por supuesto están reguladas por las condiciones ambientales, como lo podemos imaginar. Y en este caso, el proceso de descomposición era irregular, es decir, que unas partes del cuerpo, miembros inferiores, estaban perfectamente preservados y de la cintura para arriba el cuerpo estaba en reducción esquelética. Entonces, no es fácil entender qué sucede allí porque una cosa parece que sucedió en un tiempo más rápido, si me permiten la expresión, y la otra se tardaba más. Eso en el mismo cuerpo es una condición difícil de entender, pues que obviamente tiene sus explicaciones, pero en ese caso la determinación de ese intervalo post-mortem, que es tan crítico desde el punto de vista de la medicina, se hacía difícil. Por lo tanto, se hicieron consultas a nuestra área para poder ver si apoyábamos. Por eso lo he llamado relojes paralelos. Uno es el reloj que tiene el médico forense para establecer el intervalo postmortem y otro fue el que planteamos desde la botánica forense para poder aportar al esclarecimiento de esta pregunta que nos hacían. Y en esa escena estaba el cuerpo en un sitio y había unas prendas en la escena, en esa área que se estaba estudiando, a ver qué había pasado, qué hacían esas prendas ahí. ¿Llegaron antes o llegaron después de que esa persona fue depositada o estaba o falleció allí o fue llevada allí? Todas esas eran preguntas que en el momento en que vamos a la escena simplemente eran hipótesis y no sabíamos qué sucedía. Estas son mis manos que están cortando de esa prenda que estaba en la escena, lo que llamó la atención de los investigadores, en concreto del antropólogo forense que estaba observando esta situación. Y en esta prenda había crecimiento de vegetales y efectivamente tomé la muestra primero para saber qué había allí. Entonces, acá le preguntamos al profesor Edgar Linares de la Universidad Nacional, que es experto en briófitos y ha trabajado toda la vida con ellos. Edgar, ayúdame a establecer, primero, si esto sí es un briófito, porque pueden haber otras cosas. ¿Es un briófito? ¿A qué corresponde? Y la pregunta principal que le hacía desde el campo forense a la botánica clásica era cuánto tiempo se demora en crecer esa población que está sobre esa prenda. Y ustedes no se imaginan lo interesante de ese diálogo con Edgar porque me decía, pues esa no es una pregunta que nosotros nos hagamos normalmente.
cuando estudiamos estas plantas, estos organismos, no es una pregunta que sea relevante. Ahora, en mi experiencia de campo, yo diría que esto tomó tanto tiempo en crecer. Entonces, miren que allá hay cosas, y le llamaba profundamente la atención eh, que estas estuvieran creciendo sobre este tejido, estas prendas. Entonces, bueno, vienen otras preguntas. Si ya alguien las ha contestado, pues sería muy chévere saberlo, pero para ese momento que esto, ya les voy a mostrar cuándo fue, pues no lo sabíamos, ¿no? Entonces, ¿por qué crecen sobre esta prenda? ¿De qué materiales para que crezcan? Lo que yo observaba es que las prendas que vestía la persona no tenían crecimiento de esa planta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que Edgar hace es establecer que hay dos poblaciones, Ringostegium scariosum, Leptodontium luteum, de dos familias de briófitos diferentes. Sorpresa. Eh, y si hacemos la revisión de en dónde se encuentran estas poblaciones, son endémicas, son cosmopolitas, a qué altura crecen, pues entonces en mi informe lo que yo traduzco, porque una de las cosas muy importantes es que los abogados puedan entender lo que desde la biología estamos diciendo. Es decir, que mi labor de eh, interpretar la necesidad y poder entregar la información que se requiere son muy importantes. Si yo le entrego una secuencia de ADN en la identificación de una persona al abogado, pues a él no le va a servir absolutamente para nada esa secuencia genética, por muy completa que sea. Si yo pudiera, no sé, em, secuenciar el genoma completo, digamos que se hiciera así, obviamente no se hace así, pero si yo le entrego eso, pues no le dice nada, no estoy cumpliendo con mi función en apoyo a la administración de justicia. Yo debo interpretar desde mi conocimiento adecuadamente para contribuir en esa lectura de la escena de los hechos. ¿De acuerdo? Entonces lo que se escribe en el informe es que corresponde a hábitats húmedos, abiertos o semiabiertos, a bosques de bordes de matorrales y bosques, barrancos cubiertos de vegetación, bosques secundarios que crecen sobre suelo, rocas o materia orgánica en descomposición, que pues allí estaba la novedad, crecer sobre ese material, y que para una de las especies ella crece entre 1000 y 3700 metros y la otra entre 2300 y 3660 metros. Entonces, estamos validando que efectivamente encontrar esa prenda que estaba junto al cuerpo de la víctima, probablemente en el momento que fue depositada, en un momento de tiempo que ya les voy a contar cuál es, y los vegetales, el material que crece o las poblaciones de plantas que crecen allí corresponden a el entorno de ese sitio. Entonces, no podemos decir que hubo un movimiento para esa prenda, no para el cuerpo, para la prenda, y por eso también es un reloj paralelo. No está en el cuerpo, sino al lado del cuerpo. Eh, Luego de que la prenda fue depositada en ese escenario, crecen las poblaciones vegetales. Desde entonces, esa prenda está ahí puesta y se requiere entre 1 y 2 meses para que la población de musgos alcance el tamaño observado. Es un estimado. Si han pasado 10 años desde ese análisis, pues hoy podemos saber muchas otras cosas diferentes. Y otra de las cosas, quiero hacer un paréntesis chiquito, que he aprendido en mi práctica profesional, es el respeto por lo que los anteriores han hecho. Bueno, malo, regular, siempre, siempre hay algo que rescatar de lo que los anteriores han hecho. En esa revisión de literatura que hagamos, o en la edición de la revista que estoy haciendo ahora, siempre los que trabajaron antes que uno, algo bueno hicieron, y eso es lo que hay que rescatar. En la medida de lo posible, se corrige con mucho respeto lo que uno considera importante corregir. Y en ese mismo sentido, pues eso fue lo que encontramos en ese momento, que crecía aproximada entre 1 y 2 meses
se necesitaba ese tiempo para que los musgos, desde el momento en que esa prenda fue tirada en ese sitio, crecieran. Entonces tenemos como si fuera una película con dos situaciones y el tiempo moviéndose rápido. Esta prenda es depositada, mientras sucede esto, el cuerpo aparece acá. Mientras se va dando este tiempo, el cuerpo aparece en algún momento de esos 2 meses en que están creciendo esos musgos allí. Mm, es probable, porque pensaba lo que el paréntesis que acabo de hacer, porque desde la genética forense se plantea siempre el análisis desde la probabilidad bayesiana para poder establecer un valor de identidad, de identificación de coincidencia en alguno de las preguntas que nos hacen desde la genética forense. Y en este caso, para la botánica, para las herramientas que teníamos en ese momento, pues no podíamos hacer ninguna inferencia estadística. Con lo que se contaba en ese momento que podía sustentarse, pues dimos el sustento correspondiente. Lo que concluimos es que las prendas vestidas por la víctima en el momento del hallazgo no presentaban ninguna población vegetal. Eso parece obvio, pero escrito cuidadosamente le permite al abogado ir haciendo sus lecturas correspondientes. ¿Qué significa eso? Que las prendas no fueron depositadas en la misma época que el pantalón de sudadera de la misma escena, que no hay uniprocedencia de los dos grupos de prendas. Es decir, que esa sudadera que estaba allí no era de la víctima. Eso no lo sabíamos en el momento de analizar la escena, sino que fue confirmado posteriormente nuestra hipótesis por el reconocimiento de las prendas por los familiares de esa víctima. La determinación botánica forense es un reloj paralelo a la estimación del intervalo post-mortem porque en el análisis que hacía la médica su intervalo llegaba hasta los 3 meses. Entonces los dos relojes se están ajustando y están diciendo cosas parecidas. Podría haber dicho un año, un día, pero estaban en tiempos relativamente cercanos uno de otro. Entonces esa respuesta de la botánica indica que el cuerpo de la víctima podría haberse depositado en la escena al menos 2 meses antes del levantamiento. Y esta información en el contexto del análisis de delitos como secuestro, tortura, desaparición u homicidio aporta información potencialmente valiosa para la ubicación de rastreo de personas y lugares. Este caso fue publicado en nuestra revista que aprovecho para presentarles. Se llama Antistio. Si ustedes escriben Antistio Revista en Google, seguramente que la encuentran y es una invitación a que la consulten. Y por supuesto que si hay trabajos que quieran publicar, son bienvenidos para que los sometan a Antistio. En ambientes acuáticos hay miles de cosas que podemos hacer. Uno de los casos que se trabajó tiene que ver con algo que se hace ya hace bastante tiempo y es lo que llaman en el entorno médico forense test de diatomeas. Es el diagnóstico diferencial de la causa de muerte de cuerpos recuperados del agua. Entonces, cuando una persona está en un cuerpo de agua, cualquiera que éste sea, puede morir. Puede morir fuera del agua y la han metido allí en medio de una coartada o puede fallecer dentro del agua. ¿Qué pasa cuando una persona muere dentro del agua? Que empieza a respirar el agua que está allí y al bronco aspirar, pues sus pulmones se llenan de agua y muere, entiendo que por asfixia. ¿Qué hay en esa agua? Y aquí tenemos un universo de cosas por analizar. Una de esas, pues, son las diatomeas, que todos sabemos que son organismos unicelulares que tienen un exoesqueleto de sílice. Y eso las hace súper valiosas porque ese exoesqueleto permite desarrollar una sistemática y una análisis de la morfología de estos organismos muy rico que informa sobre las especies y sobre estas determinaciones taxonómicas que otra vez nos dicen si son de agua salada,
de agua dulce, si son otra vez cosmopolitas, son endémicas y en dónde se encuentran. De nuevo, contestando preguntas importantes. Hay dos asuntos claves en las diatomeas. Una, pues, es el nombre científico y la otra, que perduran. Entonces, en la paleobotánica, los estudios o de geología o de botánica permiten hacer un análisis importante de estas y, bueno, también los granos de polen, de los que no hablaré tangencialmente, pero que esas estructuras, al ser de vidrio básicamente, se conservan y si bien todo lo demás se descompone, se mantienen los exoesqueletos que permitan esa identificación taxonómica. En este caso, lo importante es la presencia o ausencia de diatomeas, porque cuando el cuerpo broncoaspira agua, llega a los pulmones y de allí pasa al torrente sanguíneo. Por el torrente sanguíneo, los microorganismos pasan a los diferentes órganos del cuerpo. Corazón, pulmón, riñones, hígado, médula ósea, etcétera, etcétera. Y eso, que es un estudio que, como les digo, ya vienen desarrollando hace rato y tiene sus pros y tiene sus contras, permite apoyar al médico otra vez en la lectura del cuerpo. Tienen unos signos característicos que permiten establecer si murió por sumersión o el cuerpo fue lanzado al agua. En ocasiones no es tan fácil hacer esa lectura y este estudio puede aportar mucho. Lo que ven allí es una de las partes del cuerpo que fue estudiada, si mal no recuerdo es un riñón, y se toma una muestra muy interna. ¿Qué se hizo primero? Pues bueno, y todas las muestras que están allí, pulmón, hígado, riñón, cerebro, y la más informativa es la médula ósea en fémur, en este caso porque está absolutamente herméticamente cerrada y una de las condiciones en las que se tiene que tener mucho cuidado es que no haya contaminación de simplemente diatomeas que por perfusión, por movimiento normal, penetren las diferentes vísceras dependiendo del estado de descomposición y contaminen, generando un falso positivo en este caso. Un falso positivo sería, sí, yo encontré diatomeas, por lo tanto la persona broncoaspiró. No, porque puede corresponder a contaminación. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos estas, las llamo piezas, discúlpenme el término, o estos órganos más bien, y los lavamos completamente con agua destilada, ultrafiltrada. Aquí están las condiciones. Se hacen lavados, luego se hace la recolección y luego se hacen los procedimientos del laboratorio. Y se hizo sobre cada uno de estos elementos. Como les digo, hay unas fuentes de error, que haya presencia de diatomeas por contaminación positiva, o si el procedimiento no está bien hecho, pues puedo destruirlas y no encontrar nada. En este caso, el hallazgo fue coincidente otra vez con el del médico, no se encontraron diatomeas y solamente había pendiente por estudiar el cuerpo de agua del lugar para hacer una comparación. En este caso no había muestras en ninguna de las diatomeas en ninguna de las muestras y coincidía con lo que encontró la médica de altos niveles de sustancias tóxicas que llevaban a pensar que la muerte había sido por envenenamiento y no por el proceso de sumersión. Otro campo importante es el de los cultivos ilícitos, que está relacionado directamente con la condición o el fenómeno muy complejo del narcotráfico, que para nuestro país y para muchos países tiene muchas más aristas y, como repito, es un problema supremamente complejo que es analizado desde diferentes disciplinas. En nuestro país, por ser un productor primario de la materia prima, justamente, pues tiene que ver con cultivos ilícitos.
Y aquí estamos viendo pues uno de esos cultivos que bajo la ley pues son ilícitos porque hay más de 20 plantas de o coca o marihuana o amapola sembradas según las disposiciones legales. Y esos son los tres principales campos de interés: cannabis sativa, Papaver somniferum y Erythrocilum, las diferentes plantas del género Erythrocilum. Y estas son tres familias muy conocidas eh, porque históricamente han sido muy utilizadas. Si vemos, cannabis es de origen probablemente asiático y ha sido distribuida por todo el planeta, igual que la papaverácea que tenemos allí. En el caso de la marihuana, pues desde tiempos más o menos 5.000 años atrás está siendo utilizada. En China se utilizó para producir papel, para el cáñamo, por supuesto, es y sigue siendo la fibra natural, si mal no estoy, más fuerte o de las más fuertes existentes, por lo tanto se utilizaba también para hacer ropa y sobre todo las velas de los grandes barcos, así de que su resistencia pues es altísima. Y además pues utilizada con fines recreativos, la resina hashish y la sustancia es el tetrahidrocannabidiol y el tetrahidrocannabinol. Y pues su consumo está regulado, aunque como sabemos, pues el país ha tenido una apertura hacia la utilización medicinal de esta planta. Amapola es también asiática y de la cápsula que ustedes ven allí en esta parte, cuando está inmadura, pues produce un látex que si se le hacen incisiones, se extrae ese látex que contiene morfina y su componente sintético es la heroína. En el país, el narcotráfico más bien el cultivo de este tipo de plantas empieza en la década de los 70 e históricamente está planteado así. Empieza el cultivo de marihuana en los 70s y 80s, que alternativamente surge en los 80s y 90s el cultivo de amapola y desde los 80s, finales de los 70s y 80s, el de plantas de coca. La amapola es bastante difícil de cultivar, pues Papaver somniferum, hay gran cantidad de especies dentro de este género que mm, pues son amapolas en su nombre común, pero solamente Papaver somniferum produce morfina en las cantidades requeridas con fines analgésicos y con fines pues también recreacionales. Los látex que se extrae allí se llaman panes de morfina y es lo que se utiliza para el procesamiento de creo que es un alcaloide también. Y finalmente, esta planta, que fue el objeto de mi estudio de maestría, la revisión taxonómica de las dos especies cultivadas del género Erythrocilum, que es un género que tiene aproximadamente 240 especies y que Adolfo Jara ha estudiado con mucho detalle desde hace bastante tiempo el género y también ha hecho estudios en las dos plantas cultivadas. Entonces, para entrar en detalles, son de interés forense, obviamente porque son el principal renglón dentro de los cultivos ilícitos y em, su complejo abordaje por el país, pues tema del que no voy a entrar en detalles, pero para tener un contexto, son dos especies cultivadas, como ya he dicho, Erythrocilum coca y Erythrocilum novo-granatense, y las variedades taxonómicas Ipadú y Truxillensis respectivamente. Entonces, desde la década de los 80, estas plantas no se estudiaban y lo primero que tuvimos que hacer, viendo pues justamente en esa implementación del laboratorio, que si alcanzamos les cuento un poquito, una de las cosas principales que había que hacer era, bueno, desde finales de los 80, que estudió Timothy Plowman, que muere en el 89, no se estudian estas plantas, era muy complejo en el momento
abordar cualquier tipo de especie que tuviera que ver con este tema de, relacionado con narcotráfico. De hecho, era peligroso abordar estos temas, pues para el momento en que pueda desarrollar los estudios se hace y ya no hay tanta dificultad para hacerlo. Y eran temas pues que no se estudiaban desde entonces. Así que se exploraron cosas interesantes, encontré que había un porcentaje del 5% dentro de la muestra colectada. Estas muestras son imposibles de colectar por fuera del apoyo de la Policía Antinarcóticos y dentro del contexto de este interés forense, pues no era posible estudiarlas y encontré que un 5% estaban indeterminadas, por lo tanto postulamos que podría haber una posible hibridación allí, que pues uno de los siguientes trabajos era demostrar si efectivamente había hibridación, ya que Timothy Plowman decía que estas dos especies no podían cruzarse. Así que son estudios muy interesantes que parten de allí también que podrían realizarse. Analizamos los nombres comunes, pues que son variedades comerciales y con el apoyo de un agrónomo sí que hicimos análisis bien interesantes alrededor de esta planta y de estos dos géneros. Y generamos una clave taxonómica, esto es un pétalo que mide 5 milímetros, máximo 1 centímetro, pues ya 1 centímetro es mucho, pero que tiene una configuración muy especial. Realizamos esas claves y fue muy interesantes. Y esto solo para compartirles uno de los momentos más alegres desde la apreciación estética de estas plantas, cuando hacemos un análisis desde la microscopía con luz polarizada cruzada, cuando veo unas estructuras iridiscentes que corresponden probablemente a cristales de oxalato de calcio, y con el químico que está ahí, Jairo Peláez, las analizamos en ese equipo y cruzamos los polarizadores y vemos esto, pues fue una cosa eh, muy satisfactoria, no había visto nunca un efecto así y solo lo comparto porque pues también hay mucha alegría en hacer estos estudios, además pues del rigor académico que debemos tener. Superficies de las hojas de coca vistas a la microscopía electrónica de barrido, pocas veces vistos en ese momento. Y aquí pues una nota pues para contarles en dónde se publicó el tema y que por supuesto otros han estudiado más recientemente la planta, ya desde el punto de vista genético, que es una de las cosas que había que hacer. Muy interesantes estudios hay al respecto. Bien, ya casi abordamos completamente todos los temas. Hay otras plantas de interés forense. Algunas de esas se analizaron también. ¿Alguien sabe qué es esto? No sé si tiene ahí alguna, sí, ya hay una pista por ahí. ¿Qué es esto? Hola. Aquí estamos, pero ni idea. Ok, esto es lo que comúnmente conocemos como yagé. Esto es una liana. Aquí estoy mostrando los diferentes troncos de la liana y en un corte transversal vemos lo que el profesor Jesús Hidrobo me contaba que era el yagé de las 7 coronas. Y vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 coronas. Entonces el yagé, seguramente que lo saben, pero es una bebida, no es una sola especie, aunque principalmente es Banisteriopsis caapi quien está involucrado, porque hay dos compuestos que son armina y armalina, quienes son los principales generadores de los estados de alucinación en esta bebida, que tiene principalmente pues una malpigiácea, que es esta que les estoy presentando, aquí una rama florecida, y como es otra planta de interés forense, porque al extraer esta práctica, la bebida de yagé, pues sabemos que es una bebida ancestral de los pueblos indígenas, principalmente de la zona o de la región del Amazonas.
Se prepara como una cocción de esos bejucos que están allí y hay toda una serie de requisitos que los chamanes aprenden desde que son, pues a los chamanes entiendo, aprenden su práctica, su oficio dentro de su entorno cultural, dentro de sus costumbres ancestrales, muy pronto, algunos desde los 3 años, hay reportes de Schultes que muestran eso, y se mezcla con diferentes otras sustancias. Entonces, por ejemplo, estudiar el contenido gástrico de las personas permite encontrar elementos allí que nos hablan de si esta persona murió porque consumió una planta tóxica, como en algunos reportes en Estados Unidos muestran que en un restaurante asiático unas personas tomaron la comida y murieron. Y al hacer análisis de contenido gástrico encuentran que había una planta que fue confundida con otra, una planta asiática, y les causó la muerte. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Porque hacen un análisis de contenido gástrico y ¿qué vamos a encontrar en el contenido gástrico? Lo primero que hay que hacer es estudiar juiciosamente la digestión, estudiar procesos de descomposición de los vegetales en ese entorno de ácido clorhídrico y ver que, por ejemplo, otra vez las estructuras con exoesqueleto resistente son informativas, como el polen, podría ser que las diatomeas, las semillas, etcétera, etcétera. Volviendo a nuestra planta de interés, pues han habido registros desde el año 2000 más o menos, en donde, por ejemplo, en la zona del Amazonas hay casos en donde se ponía para ese momento en los registros de los médicos forenses de la región del Amazonas, se ponía a las víctimas en incapacidad de resistir en casos de delito sexual, porque en esa ingesta de yagé pues se incluían, por ejemplo, borracheros, que creo que en ocasiones son parte de esa mezcla de esa bebida comúnmente conocida como yagé, pero en este caso se utilizaba con fines específicamente de poner a las víctimas en incapacidad de resistir. En otros casos, cuando se traen esas costumbres ancestrales a nuestro entorno urbano, pueda que el que se presente como chamán no lo sea y lo que está suministrándole a las personas sean otras sustancias, fármacos, que generan reacciones similares y que no corresponden a la bebida, o que la bebida, que sí tiene las plantas correspondientes, puede causar una reacción adversa y poder causar la muerte. Son cosas que están en estudio, son temas que para el momento, para 2011, pues no se conocían mucho tampoco y creo que no se conocen mucho, no se ha avanzado tampoco mucho hasta donde puedo saberlo. Y lo que desarrollamos con Daniel Duarte y con Orlando Rivera de la Universidad Nacional, es la tesis de pregrado del primero de Daniel, fue el análisis taxonómico y morfoanatómico de las hojas de las plantas de esa bebida yagé que correspondía, en el caso de lo que él había revisado, a estas especies que encontramos allí, principalmente Banisteriopsis y especialmente Banisteriopsis caapi. Entonces, preparándonos para ese abordaje de casos, pues hay que estudiar la morfología de las hojas y determinar si hay estructuras que sean caracteres diagnósticos para el contexto forense. Y encontramos pues un análisis detallado de Daniel, de cortes de diferentes secciones de la hoja, de estructuras como estos pelos o la superficie foliar que dan información importante. Otro de los grupos de interés son las solanáceas, que como sabemos pues hay plantas alimenticias, pero también ultratóxicas como daturas y brumancias, que están por explorarse desde el punto de vista forense, pero que obviamente desde la biología, desde la botánica, han sido profundamente estudiadas. Son súper interesantes para el análisis forense. Ya en el resto del mundo, les cuento que hay, ya para terminar, mucho desde el arte. No sé si han oído hablar de los violines de Cremona, los Stradivari o Stradivarius, porque este señor de apellido Stradivari
mm, hizo varios violines alrededor de 1600 y los hizo de un material y una configuración tal que la calidad del sonido entiendo que no es superada hasta el día de hoy. Y son elementos históricos, piezas de arte y piezas musicales con un interés no solamente histórico, sino de un valor en términos de dinero, pues incalculable. Entonces, quien dice que tiene uno de estos violines, pues tiene mucho dinero y la clave está entonces en establecer si es o no es un violín auténtico. ¿Qué se ha hecho? Pues estudiar a partir de la dendrocronología si en la madera de estos violines, que creo que hay 1000 en el mundo más o menos, lo que alcanzó a producir según lo que dicen los registros, pues a través del estudio de los anillos concéntricos de los árboles, pues que en zonas templadas se puede hacer, han hecho estudios desde la dendrocronología para comparar la madera de los violines con la de los bosques donde el señor trabajaba, este luthier trabajaba. Y no solamente en este tipo de objetos, sino retablos y todo tipo de objetos de arte que, por ejemplo, se hagan con madera. Los jardines botánicos de Kew tienen en su página cosas interesantes que hablan de botánica forense. A ellos, como a las universidades del país, pues les hacen preguntas desde el campo de la administración de justicia. Los fiscales principalmente están haciendo preguntas a las universidades, pero lo que entendí también es que es importante tener un área dentro de este campo, es decir, un laboratorio formal como estaba establecido, porque hay dos diálogos que permiten germinar ideas nuevas. El del fiscal que está analizando la escena de los hechos y se pregunta cosas, pero también desde el biólogo forense que está constantemente desarrollando análisis sobre casos, contestando preguntas, que fue lo que me pasó a mí, y puede hacerse preguntas nuevas o como sucede con otra cosa, cuando pasaban noticias lamentables de un grupo de policías que estaban secuestrados y los mostraban en ese momento dando pruebas de supervivencia en unos videos en los que ellos estaban hablando, se escuchaban los pájaros cantar. Y yo decía, si el ornitólogo escucha ese canto de los pájaros, podría georreferenciarse a través de esto. Entonces, ese doble diálogo genera, sobre todo el de, pues para lo que nos corresponde a nosotros, ese análisis que hace el biólogo desde el campo forense, viendo casos, hace que, como me sucedió a mí, estuviera en genética desarrollando pues los estudios que desde pregrado venía desarrollando, pero viendo un campo por explorar en la botánica. Y tuve el privilegio de poderlo desarrollar un tiempo, que posteriormente pues fue por decisión administrativa cerrado, pero que sigue mostrando que es un campo interesante e importante. Aquí podemos ver un artículo del 2017 que si les interesa, pues resume algo de lo que hemos hablado hoy y lo publicamos con José Luis y con el profesor Hidro, que fue el último de los expertos que trabajó en plantas de coca. Él tenía un permiso especial para estudiar plantas de cultivos ilícitos y era la persona más consultada y que más sabía en el momento en que yo empiezo a trabajar, a explorar este tema. Él ya estaba retirado, él fue profesor de la Universidad Nacional mucho tiempo, ya estaba en su casa, yo me di a la tarea de ubicarlo y él, muy mayor como estaba, tuve el privilegio de que me transmitiera algo de lo que él sabía sobre estas plantas y muchas otras cosas del contexto forense. El laboratorio funcionó desde 2003 cuando hago el planteamiento del proyecto, que luego es aprobado. Empiezo un diálogo desde ahora la botánica con las demás disciplinas forenses
para preguntarles, la primera pregunta fue, ¿ustedes han tenido que ver con plantas? ¿Sí o no? ¿Y en qué contexto? ¿Al geólogo, al médico, al químico, al físico, a todas las disciplinas, en un diálogo muy interesante que permitió construir lo que les menciono? ¿Qué queda de ello? Un herbario de referencia forense que está guardadito en este momento, que tiene una pequeña carpoteca de especies de interés forense. Se empezó a forjar una siloteca en un tema que no hemos hablado, que tiene que ver con las especies en peligro de extinción y el tráfico ilegal de especies. Entonces, en ese análisis, por ejemplo, la policía hace ese tipo de prácticas, pero se requieren estudios siempre, siempre que aporten al trabajo que ellos ya vienen haciendo y que sería importante poder continuar. Se había planteado una palinoteca y una fitoteca porque los fitolitos son unas estructuras que me causan fascinación, son productos del metabolismo secundario de las plantas. Muchas lo producen, otras no. Alcancé a ver que las dos especies cultivadas de Erythroxylum tienen fitolitos, eh, muchas gramíneas los tienen y algunas de ellas son especies específicos. Entonces son uno de esos caracteres muy interesantes, muy promisorios para la botánica forense. En resumen, ya para concluir y dejarlos hablar a ustedes un ratico, tenemos un resumen: plantas de interés forense, alimenticias, medicinales, tóxicas, plantas psicotrópicas de cultivos ilícitos como amapola, coca y marihuana. Estamos hablando de la legislación colombiana. Diatomeas y algas, vegetación asociada a la víctima y al sospechoso, es decir, en personas vivas o en personas fallecidas. Especies en vía de extinción, maderas, tintes o elementos de uso en las artes. Y se aplica el análisis de estas plantas en temas como la causa de muerte, para saber si una persona muere, por ejemplo, por intoxicación o por sumersión, en el intervalo posterior a la muerte, en circunstancias alrededor de la muerte, delito sexual, tortura, homicidio, desaparición forzada, georreferenciación de personas vivas o personas fallecidas, en cultivos ilícitos, ahora ya no en qué plantas, sino en qué contextos: narcotráfico, extinción de dominio, porte ilegal de plantas psicotrópicas, tráfico ilegal de especies y evaluación de autenticidad de obras de arte. La pregunta que yo le hago al medio es, ¿cuánto le cuesta al sistema de justicia colombiano una ciencia forense que no se desarrolla? Y es una pregunta que se hace desde la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Le pregunté a uno de los académicos o le planteaba el tema y él, un señor ya mayor, me decía, ¿cuánto le cuesta al país, Aida, una ciencia que no se desarrolla? Entonces, reflexionando sobre lo que él me enseñaba, yo me pregunto esto: ¿cuánto le cuesta no solo al país, a un país como Colombia, un sistema de justicia, en nuestro sistema de justicia, una ciencia forense que no se desarrolla? Es algo que todos como biólogos, como ciudadanos, debemos reflexionar. Y aquí termina mi presentación. Creo que la dejo hasta ahí para que ustedes, si desean, pueden hacer preguntas. Y bueno, el espacio está abierto, profesor Daniela. Muchas gracias. Aida, muchísimas gracias, de verdad. Qué interesante tema. Obviamente, como biólogos, y acá hay unos chicos que también son de licenciatura, el tema lo entendemos desde el concepto, ¿no? Desde el concepto básico. La planta, sus estructuras y identificación. Eso todos lo hicimos. Pero, pero creo que lo que tú nos mostraste hoy es algo que va muchísimo más allá y es esa inmensa relación que existe entre las plantas y la convivencia y en una cosa tan particular como son las ciencias forenses. Pero no, la pregunta que yo tengo es alejada completamente de ese contexto, del contexto científico, y es más de tu consideración como persona. Em, de pronto en tu experiencia o en los casos que viviste o que has vivido,
cómo tratar estos temas científicos y alejar un poco el alma de estas cosas, ¿no? De alejar el corazón, la mente y enfocarse en la parte técnica. Cuando ya uno, cuando tú empiezas con un caso de, es que le pasó tal cosa a un niño, cuando una violación, cuando un asesinato, ya involucras una cantidad de sentimientos y situaciones que para las que no estudiaste, para las que no te preparaste aprendiendo botánica. Así es. Entonces, esa es un poco como la pregunta que tengo. Al final vuelvo con otra. Perfecto. ¿Y quieres que la conteste ya? Sí, está bien, creo que Ah, vamos saliendo de las preguntas de quien muchas las hace. gracias. Sí, sí. La pregunta se sale de la academia y eso me da libertad de hablar de otros sistemas de pensamiento para poderte responder. Entonces, desde el sistema de pensamiento científico, pues hay objetividad, hay un deseo de aportar, en este caso al apoyo a la administración de justicia. Ese es uno de los campos en los que los biólogos, los licenciados también nos podemos involucrar. En ese sentido, pues se enfrenta uno con un tema que podría entenderse que es la antítesis de la biología, que es la muerte. Y resulta que el abordaje de la muerte para la psique humana jamás es bienvenido. Es espantoso, afecta por supuesto al ser y es necesario buscar mecanismos para blindarse un poco de cuando lees sobre todo. Al leer pues estás haciendo un ejercicio fuerte porque es una introspección más profunda, pienso yo, que cuando ves un video. Entonces, al leer, pues hay cosas que quedan allí y son imágenes que uno preferiría no conocer. Preferiblemente no haber leído, no tener por qué haber leído esas expresiones tan fuertes de la violencia humana y sobre todo en un país como el nuestro. Así que digamos que la objetividad de la biología, el lenguaje de la biología permiten aproximarse, por ejemplo, al delito sexual o al homicidio de una forma técnica. El lenguaje establece una barrera. Pero hay una segunda barrera que excede al sistema de pensamiento científico y entra en otro sistema de pensamiento y con mucho respeto les comparto que el conocer a Dios es una cosa que sí que me ha protegido, porque entonces yo muy recientemente, ya son 30 años de práctica profesional en el campo de la genética forense y un poco la botánica, y lo que he hecho pues es orar y hablar con Dios y desde allí encuentro esa barrera que me permite afrontar este tipo de cosas y entender desde el intelecto cómo enfrentar el fenómeno fuerte de la violencia en nuestro país. Por supuesto que hay otras formas desde lo humano, esto que mencionaba Daniel al final de lo que decía de que qué hago yo finalmente es el sublimar a través del arte muchas cosas que en lo forense se ha visto. ¿Y qué he visto yo en lo forense? Muchas formas biológicas. Y al ver muchas formas biológicas, pues muchos de nosotros en el campo forense lo que hacemos es transformarlas en ese mundo artístico. Entonces tengo esos dos elementos que se salen del sistema de pensamiento científico, que son el espíritu, que hay que alimentar y fortalecer, y el arte, que es una bisagra maravillosa, que permite sublimar todo eso, que es bastante duro, como tú bien lo dices. Hay cosas que sinceramente yo preferiría nunca haberlas leído, porque la maldad humana es muy dolorosa y es fuerte de afrontar. Sí, tengo varias preguntas. ¿Cuáles son las principales limitaciones o desafíos al utilizar la evidencia botánica en las investigaciones forenses? Tener una mente abierta para entender que no te encajas en un procedimiento que ya está establecido, sino que la base biológica del conocimiento de la biología que tenemos nos permite tener muchas, lo que ahora serían herramientas, ya no es el concepto
sino la herramienta que te permite responder una pregunta, que si no lo puedo hacer yo, seguro que otro colega o de otra disciplina lo puede responder. Y ese diálogo con los otros es súper importante. Lo que, lo que no sepa resolver yo, que es muy apropiado decir, oye, yo de eso no sé, pero yo sé quién sí lo sabe. Entonces, ese hablar con los otros pueda que te lleve a responderlo y ahí está la limitante, pero está también el desafío. El mantener los procedimientos, hay una cosa que se llama sistema de cadena de custodia y en el contexto forense es sine qua non. Es decir, si no está preservado ese sistema de cadena de custodia, es imposible que lo puedas analizar porque la evidencia se invalida sencillamente. Es decir, que eso te permite tener un registro escrito de quién encontró eso en la escena, lo llevó a tal parte, luego a tal parte y pasó por una y otra persona en una cadena de ese procedimiento hasta que llega al área donde, por ejemplo, estoy yo y lo puedo analizar y entonces verifico que esa cadena esté íntegra, que el elemento esté guardado, que esté bien marcado, que no tenga alteraciones, que según los documentos venga de donde dice venir, que se guarde después de que yo lo analizo y llegue a su destino final. Y que todo eso quede documentado según esos procedimientos nacionales que garantizan esa cadena de custodia. Esta es otra por parte de Sigrid González. Dice, bueno, tiene dos. ¿De qué manera el cambio climático podría afectar al uso de las plantas como evidencia en investigaciones forenses? Y la segunda es si se están desarrollando nuevos programas académicos o especializaciones para formar más expertos en botánica forense. El cambio climático sí supera lugar, hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre estamos estudiando entornos circunscritos a una escena de los hechos. La escena de los hechos, hasta donde yo he podido ver, son espacios, áreas restringidas en términos de área, valga la redundancia. ¿Sí? Si es un área así o es un área así, son generalmente restringidas. Pero si es un delito ambiental, seguramente que el área cambia, ¿no? No tenemos mucha injerencia en delito ambiental, pero sí que hay que contemplarlo. Entonces, ese estudio juicioso de todas las variables que debes tener en cuenta, eh, una de esas sería muy importante en el caso de delito ambiental y pensaba en otra cosa hace un momento. Siempre la información actualizada a la hora de abordar un caso y sobre todo si son cosas que tienen que ver con ambientes rurales. Creo que eso sería importante resaltarlo. Sobre los sitios donde se puede impartir botánica, pues creo que es lamentable que no haya un desarrollo profundo. Uno de mis objetivos, de mis esperanzas, es que aquí germinen ideas de ustedes en ese desarrollo de la botánica forense, porque creo que no se alcanzó, por lo menos por parte de nuestro instituto, a instaurar eh, la escuela. No lo alcanzamos a hacer, pero sí que hay esperanza de que las universidades se interesen profundamente en el tema y desarrollen líneas de investigación. Básicamente, por supuesto que José tienes una perspectiva mucho más clara que yo, pero me parece que si se desarrollan, ay, se me está acabando la batería, un segundo, si se desarrollan eh, líneas de investigación profunda, podríamos bueno, ni tan profunda, con empezar con temas sencillos que luego se van complejizando desde la investigación científica en las universidades, pues es una nueva estrategia en la que podríamos tener esa resuelta esa necesidad que plantea tu compañera. Iba a hacer un aporte ahí chiquito, ya que lo comentas. Mira que estos espacios, quiero hacer en este momento mandar una felicitación a Daniela, que fue la persona que se puso la 10 para organizar esta charla. Pero esto desde hace un tiempito nosotros venimos organizando estas charlas con los chicos y abre estos espacios donde hay unos contextos tan amplios y tan diferentes
donde nosotros, no solo como grupo de investigación, sino también a través de la universidad, tenemos que buscar la forma en la que podemos gestionar que eso que propones, ¿no? No sé si una escuela desde ya, pero sí por lo menos abrir los espacios a la curiosidad. Los los chicos tienen algo que se perdió tal vez un poco durante la pandemia y es esa necesidad de explorar. Y de a poco se ha ido retomando esa necesidad de descubrir el mundo y como biólogos y como licenciados, como agrónomos que tenemos acá, pues desde sus campos, desde sus contextos se abren esos espacios, pero ya que lo propones y ya que estamos en ese contexto, considéranos unos aliados para retomar estos temas. Aquí hay expertos como tú, como te consideramos a ti seguramente experta en el tema. Aquí hay expertos que seguramente podrían aportar y a quienes podríamos formar. Entonces, cuenta con nosotros para todo lo que haga falta. Bueno, pues fantástico, qué bueno. Dani, en el chat de la reunión hay un par de preguntas. Hay unas por parte de María Andrés Cárdenas. Dice, el error es pensar las ciencias forenses en términos económicos como si fuera una empresa de la que se esperan réditos, porque son servicios públicos esenciales como la salud, en la que lo importante es el bienestar social que genera y no los dividendos económicos que se puedan obtener. Y después él mismo hace una pregunta, dice, atendiendo el fenómeno de las especies botánicas invasoras, como es el caso del ojo de poeta, ¿cómo se blindan en las ciencias forenses para evitar falsos positivos de georreferenciación? Mario, estamos de acuerdo. Creo que es una constante general en biología no pensar mucho en lo económico. Luego, si hay que hacer un ejercicio sobre lo económico, como que además nuestro interés basal en el aporte al conocimiento es fundamental. Y en el caso de las ciencias forenses, por supuesto, que es un derecho fundamental, por ejemplo, que cada persona conozca a sus padres, entonces la determinación de paternidad es fundamental. em, Derecho a tener una identidad, entonces la identificación de personas de la que no hablamos muy en detalle acá es una cosa eh, compleja y supremamente importante. Los derechos humanos eh, pues, son fundamentales y no tienen nada que ver con el ámbito económico. Entonces, sí, se han generado empresas, está muy bien que se genere empresa, pero esa esencia de las cosas no se puede perder y tienes toda la razón. Yo estoy feliz de estar en una entidad que no tiene ningún ánimo de lucro, no cobra por sus servicios. Hay circunstancias como en el análisis genético en casos, por ejemplo, de herencias de paternidades civiles, se llama esto, en donde se requiere la identidad del posible padre o la posible madre, pues en esos casos se cobra el costo del servicio, es decir, cada reactivo se cuantificó para retribuir ese costo. No hay ningún interés comercial. He tenido que entender y aceptar que el ámbito comercial es necesario, pues de eso vivimos del trabajo y es una forma de trabajar también. Entonces, es necesario guardar ese equilibrio dándole prevalencia total a lo que tú mencionas, que quiero volverlo a leer, son servicios públicos esenciales como la salud, en lo que es importante el bienestar social para las personas. Es clarísimo, estamos de acuerdo. Ahora, sobre las especies invasoras, claro, tienes razón, hay que pensar en que la hipótesis que yo planteo en este caso de la identidad taxonómica y todos los elementos que aporto a partir de esa identificación sean correctos. Entonces debo tener claro si esta es una especie invasora. Por ejemplo, en el caso que presenté de los italianos que analizaron la persona fallecida y los fragmenticos de vegetal, pues esa es una especie invasora porque esta planta viene, este árbol viene de Estados Unidos y entiendo que es una especie invasora, así que hay que tener
muy en cuenta esos elementos. Cuando se dice un nombre es porque estás juiciosamente revisando todo lo que se conoce hasta el día de hoy del nombre que estás dando y por qué está allí. Si tiene características como esas, pues es necesario ponerlo en conocimiento. Entonces, es parte de ese análisis que haces antes de emitir el informe pericial. Debes saberlo. De dónde viene, cuál es el origen de esa planta. Entonces, ¿qué se estudia? Bueno, esta planta no solamente se llama así, crece en estos sitios o tiene esta distribución, sino bueno, cuál es la historia, cuál es la biosistemática, cuál es la fenología, cuáles son todas las características biológicas de esa planta que nos ayuden a contestar la pregunta en el contexto en que nos la están haciendo. Entonces, sí, por supuesto que hay que tener mucho cuidado con ese tema también. Muchas gracias por tu pregunta. Por todas las preguntas, todas son buenísimas. Vale, aquí sigo con Juan David Méndez Díaz, que dice, buen día. En el contexto de las ciencias forenses, ¿cómo se utiliza la presencia de diatomeas en los tejidos de un cuerpo encontrado sumergido en el agua para determinar si la muerte ocurrió por ahogamiento o si el cuerpo fue colocado en el agua después de fallecer? ¿Qué métodos se emplean para asegurar la precisión en la identificación y en el conteo de esas microalgas? Temas son expertos en Chile, han hecho estudios juiciosos de este tipo de análisis. Entonces, en nuestra experiencia, ¿qué fue lo que hicimos? Eh, Primero, saber que en todo cuerpo de agua hay diatomeas. Entiendo que hasta en el agua que tomamos tenemos diatomeas. Entonces ya sabemos que hay un factor de contaminación. Si tienes en cuenta lo que se llama en el contexto forense, tener falsos positivos, falsos negativos, en genética también los vemos, en química, y es donde me puedo equivocar porque sea una condición natural, natural al contexto, y yo no la estoy viendo. Entonces, lo que hicimos, como mencioné, fue primero hacer una revisión bibliográfica para ese momento lo más actualizado posible. No solo es lo más actualizado, es lo que se ha hecho desde el comienzo, porque esa revisión histórica, ya en el otro tema que es en botánica, yo me remonté hasta las crónicas de Indias por curiosidad, por saber desde cuándo se está hablando del tema y qué se ha dicho. Entonces hay cosas que pareciera que no te van a servir nunca, pero finalmente cuando llevas un hilo de investigación, te sirve mucho posteriormente. En el caso de las diatomeas, entonces el interés era, bueno, ¿de qué tejido lo voy a coger? Y viste allí que hay varios órganos y tejidos que se abordaron y entonces analizábamos con el médico, aún con el disector, que es quien le ayuda al médico a hacer la disección, cuál era la zona más hermética, en qué estado está el cuerpo para abordarlo, totalmente descompuesto, está desmembrado, hay poros por donde pueden entrar las diatomeas. Hay que hacer un estudio del entorno, que fue lo que quedó pendiente por hacer y no se necesitó en este caso. Pero entonces debes conocer la población, hacer un inventario si es que no existe de ese cuerpo de agua para saber qué especies hay allí y lo que te vas a encontrar en el cuerpo. Entonces los resultados van a decir cosas diferentes teniendo esta información. Luego entramos a los tejidos que nos interesan y es trabajo de laboratorio acceder dentro de una matriz. La matriz es todo lo que rodea la diatomea que a mí me interesa, entrar a buscarla, saber que si es de sílice, entonces puedo, con ayuda del químico de toxicología, porque estábamos haciendo la exploración, además de la literatura, decir, bueno, ¿con qué reactivos puedo atacar esto? Nada que me vaya a destruir el sílice. Muy poquitas cosas entiendo, muy poquitos reactivos lo degradarían. Entonces se hicieron los procedimientos para que no la fuera a degradar y no vea nada y entonces saque una conclusión equivocada, eso sería un falso negativo, y para poder tener todas las que necesito, que no se me escapen por el caño, por decirlo así, sino que tenga lo que garantía de que si encontré o no encontré diatomeas, pues es efectivamente el resultado correcto. Ahora, el procedimiento detallado, pues con mucho gusto te puedo compartir porque lo dejé escrito.
Lo presentamos también con Mario Hernández, que es el patólogo que se interesaba en diatomeas. Lo presentamos en alguno de nuestros congresos, en un trabajo que hicieron sus estudiantes de medicina forense y mostramos allí lo que habíamos hecho. Entonces, claro que puedo volver si tienes un interés especial. Por supuesto que desde entonces ya los chilenos y muchos otros seguramente que han hecho cosas mucho más efectivas que las que hicimos en ese momento. ¿Qué se hace en laboratorio? Procesos de incubación para degradar el tejido, en este caso tejido humano, eh, y siempre eran o sangre o músculo o bueno, tejidos de las vísceras, básicamente tejido muscular, tejido conectivo, sangre. Y degradar estos tejidos, descomponer, colar, es decir, centrifugaciones, microfiltraciones, escogiendo membranas con poro que no deje escapar las diatomeas, eh, lavados y posteriormente microscopía. Básicamente eso fue lo que hicimos. Esta es de Juan Sebastián Rodríguez. Él dice, buen día, sabiendo que la contaminación puede determinar el diagnóstico forense a partir de su experiencia, ¿cómo se pueden identificar estos contaminantes para un diagnóstico acertado? Conociendo el cuerpo de agua, que es la escena de los hechos. Entonces, se busca si ya hay un inventario, entonces vas y le preguntas a las tesis, ahí son muy importantes los trabajos de grado, de pregrado y posgrado, porque son súper detallados y entonces hicieron el atlas de las diatomeas de la laguna de Tota, o el atlas o la estudios de la diversidad en el cuerpo de agua X, Y o Z. Entonces, ya teniendo esa área de trabajo, pues vas a la bibliografía y la buscas y si nadie ha hecho un estudio sobre eso, pues uno se entusiasma porque hay un estudio por hacer, que es lo que yo planteaba en nuestro único caso en el que recibimos. Único porque esa es otra circunstancia, pero ya les cuento sobre eso. Y ¿qué había que hacer? Pues un muestreo, establecer cuál es el inventario de lo que hay allí y compararlo con la muestra, con ahora lo que encuentro en el cuerpo humano. Esta pregunta está relacionada a lo que comentabas, que pregunta, ¿en semillero existen bases de datos de referencia a especies vegetales en Colombia que faciliten ese trabajo forense? Ujú. Son estudios de la bibliografía y consulta a los expertos del país y fuera del país en cada uno de los campos. Recuerden que estamos haciendo un estudio del reino completo, ¿no? Macroscópico y microscópico. Entonces no esperen ni por un momento que una persona como yo pueda contestarlo todo. Aida, muchísimas gracias. A través de Daniela vamos a compartir más información para los chicos, tus datos y demás, pero pues de entrada muchísimas gracias. Espero que nos podamos ver pronto, esperamos poder hacerte una invitación acá a la universidad, que puedas acompañarnos un día y de verdad cuenta con nosotros para lo que tú consideres necesario y nosotros también te estaremos molestando muy Bueno, prontamente. de mi parte, pues me encanta conocerlos, me encanta hablar con ustedes, me entusiasma mucho escuchar a los jóvenes biólogos, licenciados en biología, agrónomos, todos han sido muy importantes para mí. De hecho, la única tesis que acepté dirigir, no porque por otra cosa más que por cuestiones de tiempo, era de unos licenciados, dos licenciadas en biología y les dieron laureada. Entonces, todos son muy valiosos. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de compartirles esta experiencia. Y seguimos hablando con mucho gusto. Muchísimas gracias a ti y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima invitación al semillero del Grupo Bioplasma. Gracias por todo y que estén muy bien. Feliz mañana. Gracias, Daniela. Un abracito.